El principio de especialidad específica del método Pons en el entrenamiento de fútbol se refiere a la adaptación del entrenamiento a las características y demandas específicas de cada puesto o función dentro del equipo. Este principio busca mejorar tanto el rendimiento individual como el colectivo, desarrollando las habilidades y capacidades que cada jugador necesita para desempeñar su rol de forma óptima. El beneficio principal de aplicar el principio de especialidad específica en el entrenamiento de fútbol moderno es que permite personalizar el entrenamiento teniendo en cuenta las diferencias individuales entre los jugadores, así como las exigencias tácticas y estratégicas del modelo de juego. De esta forma se logra una mayor eficiencia y efectividad y coherencia en el proceso de entrenamiento al ajustarse a las necesidades reales de cada jugador y del equipo en general. Cuando se aplica este principio en el método Pons se reconoce que cada puesto en el campo de fútbol tiene demandas y requerimientos particulares. Por ejemplo, el entrenamiento para un portero sería distinto al de un delantero, ya que cada uno desempeña funciones y necesita habilidades específicas para su posición en el juego. Esto implica en el entrenamiento que debe adaptarse en términos de técnicas, tácticas y capacidades físicas para satisfacer las necesidades específicas de cada jugador. El principio de especialidad específica del método Pons también se dirige a las demandas tácticas y estratégicas del modelo de juego del equipo, y cada jugador, cada equipo tiene su propio enfoque táctico y estratégico y el entrenamiento debe reflejar y reforzar este enfoque. Por lo tanto, se debe tener en cuenta las estrategias de juego y los roles específicos dentro del equipo al diseñar y llevar a cabo las sesiones de entrenamiento. La aplicación efectiva de este principio ayuda a maximizar el rendimiento individual y colectivo del equipo, ya que se enfoca en desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para cada posición o función de cada jugador. Además, al personalizar el entrenamiento, se fomenta la motivación y el compromiso de los jugadores, ya que se sienten valorados y respaldados por su desarrollo individual. En conclusión, el principio de especialidad específica del método Pons en el entrenamiento de fútbol es fundamental para optimizar el rendimiento de los jugadores y del equipo en su conjunto. Al adaptar el entrenamiento a las características y demandas particulares de cada puesto o función dentro del equipo, se logra una mayor eficiencia y coherencia en el proceso de entrenamiento. Esto se traduce en un mejor desempeño individual y colectivo, con una mayor satisfacción y compromiso en el equipo. En definitiva, este primer principio de los 7 principios del método Pons, de estas 7 innovaciones, es muy claro. Se refiere a ese principio de especialidad específica, es que cualquier miembro del staff desempeña su especialidad de una manera eficiente. Pero en el momento que trabajamos más específicamente e introducimos un balón en el terreno de juego, el responsable es el entrenador principal. Por lo tanto, al fragmentar el entrenamiento y delegar funciones en los especialistas para maximizar el rendimiento en el terreno de juego, en el entrenamiento, es necesario una especificidad clara, total, con el modelo de juego del entrenador principal. Espero que este nuevo principio sea claro y ayude a muchos profesionales a su mejor desempeño en el entrenamiento. Un saludo y nos vemos en el próximo principio. Son 7. Respira fútbol. El principio de rehabilitación específica del futbolista creado por el método Pons supone una propuesta innovadora en el ámbito de la recuperación funcional y el entrenamiento de rehabilitación de los jugadores de fútbol que sufren lesiones, especialmente en el miembro inferior. Este principio se basa en el concepto de entrenamiento estructurado, el cual busca el desarrollo integral del deportista a través de 2 áreas de actuación, la coayudante y la optimizadora. En primer lugar,
El entrenamiento coadyuvante se centra en el desarrollo de las capacidades físicas, técnicas y psicológicas del jugador, y esto implica trabajar aspectos como la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la velocidad, la técnica individual, la colectiva, así como aspectos relacionados con la concentración, la motivación y la mentalidad ganadora. Mediante una programación adecuada se busca fortalecer los aspectos necesarios para el jugador en su proceso de recuperación. Por otro lado, el entrenamiento optimizador se enfoca en el desarrollo de las capacidades tácticas y estratégicas del equipo, es decir, se trabajan aspectos como la organización defensiva y ofensiva y los sistemas de juego, los movimientos colectivos de toma de decisiones y la comunicación entre los jugadores. El objetivo es que el futbolista, una vez recuperado de su lesión, pueda reintegrarse de manera óptima al equipo y contribuir al juego colectivo. El método Pons se aplica en los mejores clubes del mundo, de donde se considera que es crucial para facilitar la comprensión y el aprendizaje del modelo de juego, es el eje del proceso de entrenamiento. Es decir, se busca que el jugador se adapte a las características del juego del equipo, logrando una cohesión y coordinación efectiva en el terreno de juego. Esto implica que la recuperación del futbolista se realice de forma personalizada e individualizada, teniendo en cuenta sus características, necesidades y objetivos individuales, pero siempre alineados con los intereses del equipo. Una vez las ventajas del principio de rehabilitación específica del futbolista para el mundo del fútbol es que permite una recuperación más rápida, segura y eficaz de las lesiones. Esto se logra adaptando el entrenamiento a las características y necesidades de cada jugador, de manera que se optimicen los tiempos de retorno y se minimicen los riesgos de recaídas. Dentro del método Pons se utilizan herramientas como los paneles tácticos, los cuales permiten simular situaciones de juego con diferentes números de jugadores, variando la posición, el movimiento y la velocidad y la intensidad de los mismos. Estos paneles facilitan el entrenamiento individualizado y colectivo, ya que permiten al jugador trabajar de forma específica sus habilidades técnicas, tácticas y cognitivas a la vez. Además, a través de los paneles tácticos, el jugador puede mejorar su toma de decisiones, su visión espacial y su capacidad de anticipación, aspectos fundamentales en el fútbol moderno. En resumen, el principio de rehabilitación específica del futbolista, creado por el método Pons, supone una innovadora propuesta para la recuperación y reentrenamiento de jugadores de fútbol lesionados, a través de un entrenamiento estructurado que aborda tanto aspectos físicos como tácticos. El método Pons busca una recuperación óptima y una reintegración efectiva del jugador al equipo. Utilizando herramientas como los paneles tácticos se promueve el desarrollo integral del futbolista, potenciando sus habilidades técnicas, tácticas y cognitivas. Dicho esto, en resumen, diría que este método nace de mi estancia en Arabia Saudí en 2016, creo recordar. Vivíamos juntos con un rehabilitador que ahora está en Al Hilal, uno de los mejores equipos de Asia, y siempre me hacía preguntas porque él venía del mundo del decatlón y le interesaba aprender del fútbol, pero de una manera más específica, y siempre me pedía ejercicios para poder rehabilitar al jugador, siempre pensando en el modelo de juego del entrenador principal, ¿no? Ahí empezó a surgir un poco la idea del método Pons, y este principio de individualización colectiva que veremos en el final de estos 7 principios que estoy explicando de manera extensiva, nos permite que con un solo jugador estemos actuando como si estuviéramos con 5 o 6. Esto es una manera de optimizar el tiempo y los recursos de una manera bárbara, nunca vista antes, y la verdad es que estamos de enhorabuena ante este principio, porque los fisioterapeutas, el rehabilitador en este caso, está mucho más conectado con el entrenador principal, todo el mundo, todo el staff está involucrado en esta serie de procesos que vamos a marcar desde una comunicación abierta, partiendo desde la especialidad, la especificidad y la individualización.
lograremos una maximización de eficiencia y productividad en el entrenamiento de una manera óptima. Espero que os haya gustado este segundo principio. Nos quedan 5 y los que faltarán, porque como siempre he dicho, el método Pons es un código abierto. Respira fútbol. El principio de fragmentación específica del entrenamiento a través de los paneles tácticos es una de las bases fundamentales del método Pons en el entrenamiento del fútbol. Este método aporta al mundo del fútbol una forma de entrenar más eficiente, dinámica y personalizada, que permite simular situaciones de juego con diferentes números de jugadores, variando la posición, el movimiento y la velocidad de los mismos. Una de las herramientas claves utilizadas en el método Pons son los paneles tácticos. Estos paneles facilitan el entrenamiento individualizado y colectivo, ya que permiten al jugador mejorar sus habilidades técnicas, tácticas y cognitivas. La fragmentación específica consiste en descomponer las habilidades y situaciones del juego en sus elementos más básicos, y luego trabajar en ellos de manera aislada. Es decir, se trabaja en la mejora de habilidades técnicas, tácticas y cognitivas de forma específica e individualizada. Gracias a los paneles tácticos, los entrenadores pueden diseñar situaciones de entrenamiento que se ajusten a las necesidades y objetivos de cada jugador. Los paneles tácticos son herramientas versátiles que permiten la representación visual de situaciones de juego y la simulación de diferentes escenarios. Además, se pueden adaptar a diferentes niveles de dificultad, permitiendo al jugador progresar gradualmente en sus habilidades. Los paneles tácticos del método Pons también favorecen a la mejora de la toma de decisiones de los jugadores. Al trabajar en situaciones específicas y realistas, los jugadores tienen la oportunidad de practicar la toma de decisiones rápidas y correctas en diferentes contextos del juego. Otra ventaja de los paneles tácticos es que permiten desarrollar la visión espacial de los jugadores. Al representar visualmente las situaciones de juego, los jugadores pueden entrenar su habilidad para entender los movimientos y posiciones de sus compañeros y anticipar a las de sus adversarios. En conclusión, el principio de fragmentación específica con los paneles tácticos del método Pons aporta al mundo del fútbol una nueva estructura del entrenamiento moderno, proponiendo una forma de entrenamiento más eficiente, dinámica y personalizada, sobre todo en fases iniciales del entrenamiento. Estos paneles permiten simular situaciones de juego con diferentes números de jugadores, mejorando tanto las habilidades físicas, técnicas, como las tácticas y cognitivas de los jugadores. Además, facilitan el entrenamiento individualizado y colectivo, contribuyendo, entre otros factores, a la mejora de la toma de decisiones, la visión espacial y la anticipación. Sin duda, una herramienta invaluable para el desarrollo de los futbolistas. Respira fútbol. Principio de gamificación en el entrenamiento con el método Pons. La gamificación es una técnica utilizada en el entrenamiento de fútbol que busca incrementar la motivación, el compromiso y el aprendizaje de los jugadores mediante la aplicación de elementos lúdicos. Consiste en la introducción de características propias de los juegos en las sesiones de entrenamiento, creando así una experiencia más divertida y atractiva para los jugadores. Uno de los principios fundamentales de la gamificación es el entrenamiento de fútbol, es la competencia. Se deben diseñar ejercicios que fomenten la competición entre los jugadores, ya sea de forma de equipos enfrentados o de retos individuales. Esto despierta el espíritu competitivo de los jugadores, les incita a dar lo mejor de sí mismos. Además, la competencia genera un ambiente de superación y esfuerzo constante, lo cual contribuye a mejorar las habilidades y el rendimiento de los jugadores. Otro elemento fundamental de la gamificación es la introducción de puntos y recompensas. A medida que los jugadores participan en los ejercicios y cumplen con los objetivos establecidos, van acumulando puntos. Estos puntos pueden ser utilizados para desbloquear niveles superiores de dificultad o para tener recompensas tangibles como premios, reconocimientos, etc. La acumulación de puntos y la posibilidad de obtener recompensas crea un sistema de retroalimentación positiva que motiva a los jugadores a esforzarse y a comprometerse cada vez más con su entrenamiento.
Además de los puntos y las recompensas, la incorporación de desafíos es otro aspecto clave en la gamificación. Los desafíos plantean retos adicionales a los jugadores que deben superar obstáculos o lograr metas más difíciles para obtener mayores beneficios. Estos desafíos pueden implicar la realización de ejercicios más complejos o la adaptación del juego a situaciones específicas con el objetivo de desarrollar habilidades específicas y promover el pensamiento estratégico. Estos desafíos pueden implicar la realización de ejercicios más complejos o la adaptación del juego a situaciones específicas con el objetivo de desarrollar habilidades específicas y promover ese pensamiento estratégico. En resumen, el principio de gamificación se basa en la aplicación de elementos lúdicos al entrenamiento del fútbol, con el fin de aumentar la motivación, el compromiso y el aprendizaje de los jugadores mediante la introducción de competencia, puntos, recompensas y desafíos. Se crea un ambiente de entrenamiento más divertido y estimulante, que fomenta el espíritu competitivo y el esfuerzo constante de los jugadores. Este enfoque proporciona una experiencia de entrenamiento más enriquecedora y mejora el rendimiento de los jugadores en el campo de juego. La conclusión es que este principio de gamificación, aplicando elementos lúdicos al entrenamiento del fútbol como puntos, recompensas, niveles y desafíos, puede aumentar la motivación y el compromiso y el aprendizaje de los jugadores de manera sistemática e interactiva, haciendo del entrenamiento una parte más divertida a la vez que más eficiente y productiva. En conclusión, diría que este principio de gamificación sí que es verdad que está pensado un poco más en el presente futuro, pero hay que empezar a implementarlo ya, porque esto con la inteligencia artificial, la robotización, etcétera, etcétera, vamos a tener unos entrenamientos individuales mucho más competitivos, con un divertimento nunca antes visto, y esto no hace falta ser de los más listos para entender que esto va a llegar, como aquella caja mágica del Borussia de Dortmund, o que la vi cuando me tocó entrenar en Qatar, allí en la Academia Spire. Pues también lo vi en Tailandia en un estadio. Al final, esta caja mágica va a tener diferentes variantes, y el compromiso va a ser en mejorar al futbolista, y los diferentes ítems que se ponga siempre, como las últimas tecnologías que van saliendo en modo hardware, de paneles, diferentes paneles que se van iluminando, etcétera, etcétera, dependiendo de... siempre van a tener que contar con la metodología. La metodología al final es lo más importante, es lo que permite una programación paso a paso, step by step, desde unos fundamentos pensados desde el entrenador, que al final es el que pone las fases y las pautas para el buen desarrollo de cualquier hardware y de cualquier software, ¿no? Entonces todo esto va a llegar. Este es el principio de gamificación que veremos en un futuro. Respira fútbol. El principio de creación de procesos automatizados por el método PONS, FPM, Football Process Management. El principio de creación de procesos automatizados por el método PONS en el entrenamiento del fútbol es una innovación que busca optimizar la gestión de procesos de entrenamiento, la planificación, análisis y evaluación del rendimiento deportivo. Este enfoque se basa en el uso de software y tecnologías que permiten automatizar tareas y funciones del entrenamiento, con el objetivo de lograr metas organizativas bien definidas. El método PONS aplicado al ámbito del fútbol tiene como propósito mejorar la calidad y eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la adaptación individualizada de los deportistas a las exigencias del juego. Al utilizar tecnologías automatizadas se pueden optimizar diversos aspectos del entrenamiento y del rendimiento deportivo. El uso de software especializado permite gestionar de manera más eficiente el entrenamiento, ya que se pueden establecer planes de manera automatizada, teniendo en cuenta las características individuales de cada jugador y sus objetivos
con los objetivos del equipo. Además, este enfoque permite llevar un registro detallado de los progresos de los deportistas, facilitando el análisis y la evaluación del rendimiento deportivo. El principio de creación de procesos automatizados también se aplica a la planificación de los entrenamientos con el método PON. Se pueden generar sesiones de entrenamiento automáticas teniendo en cuenta aspectos como el nivel de condición física de los jugadores, la disponibilidad de recursos y los objetivos a alcanzar. Además, el análisis de datos se vuelve más preciso y eficiente al utilizar herramientas tecnológicas. El método PONS permite recolectar información relevante sobre el rendimiento de los jugadores, como la distancia recorrida, los tiempos de reacción o los movimientos realizados durante un partido. Estos datos pueden ser analizados de manera automatizada, lo que facilita la detección de fortalezas y áreas de mejora en cada jugador. Otro aspecto importante de la automatización en el método PONS es la evaluación del rendimiento deportivo. Los datos recopilados durante los entrenamientos y los partidos pueden ser analizados de manera automática, permitiendo una evaluación más objetiva y precisa de cada jugador. Esto ayuda a identificar aspectos a mejorar y a tomar decisiones acertadas en cuanto a la alineación del equipo, la estrategia de juego, etcétera, etcétera. En resumen, el principio de creación de procesos automatizados por el método PONS en el entrenamiento de fútbol es una innovación que busca optimizar la gestión de los procesos de entrenamiento, planificación, análisis, evaluación del rendimiento deportivo con el uso de tecnologías automatizadas que permitan mejorar la calidad y eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje, así como la adaptación individualizada de los deportivos a las exigencias del entrenamiento y de la competición. En definitiva, establecer procesos de entrenamiento de una manera lógica, como una comunicación abierta en el cuerpo técnico, es decir, el entrenador principal junto a sus ayudantes establecen, junto con una comunicación abierta, estoy poniendo un ejemplo, con el rehabilitador, pues que un ejercicio es ideal en esa comunicación abierta para establecer que ese ejercicio en específico lo use el rehabilitador. El rehabilitador, gracias hacia este establecimiento de procesos y gracias a el principio de individualización colectiva, le permite que con los paneles pueda establecer con un solo jugador como si estuviera entrenando con 4 o 5. Eso le permite el establecer este proceso de decir, para esta lesión en específico me viene bien el ejercicio que el entrenador está haciendo con 5 o 6 jugadores, yo lo puedo hacer solo con un jugador, y establecemos ese proceso de que este ejercicio viene automáticamente para mí. Entonces ya hemos establecido un proceso. Esta manera de establecer procesos de manera automática y con un software nos permitirá tener una evaluación de los entrenamientos individuales, que ahora, gracias al método PONS, también son colectivos, de una manera mucho más eficaz y productiva. Un saludo, respira fútbol. El principio de sincronicidad empática y progresiva del modelo de juego a través del cuerpo técnico y los jugadores. En el método PONS de entrenamiento de fútbol se implementa el principio de sincronicidad empática y progresiva para garantizar el aprendizaje efectivo y la participación activa de todos los jugadores. Este principio busca establecer una conexión empática entre el entrenador y los jugadores al tiempo que avanza de manera progresiva en la complejidad de los ejercicios tácticos. Es común que en los entrenamientos tradicionales se realicen ejercicios grupales en los que todos los jugadores participan al mismo tiempo. Sin embargo, esto no permite respetar el principio de empatía hacia todos los jugadores y su proceso de aprendizaje. Además, el hecho de tener solo un balón puede causar aburrimiento y falta de diversión durante los entrenamientos en muchas ocasiones. Es común que en los entrenamientos tradicionales se realicen ejercicios grupales en los que todos los
participan al mismo tiempo. Sin embargo, esto no permite respetar este principio de empatía hacia todos los jugadores y su proceso de aprendizaje. Además, el hecho de tener solo un balón puede causar aburrimiento, falta de diversión durante los entrenamientos. Para cumplir con el principio de sincronicidad empática y progresiva, el método Pons utiliza paneles tácticos. Estos paneles se dividen en secciones en las que se puede trabajar de manera individual o en grupos reducidos, permitiendo al entrenador establecer una conexión empática con cada jugador. Esto se logra ya que el entrenador puede dedicar tiempo para observar el rendimiento de cada jugador de manera más individualizada, más personalizada. Además, el uso de paneles tácticos permite avanzar progresivamente en la complejidad de los ejercicios. El entrenador puede adaptar los paneles de acuerdo con el nivel de habilidad de los jugadores, permitiendo que se enfrenten a desafíos cada vez mayores a medida que avanzan en su aprendizaje o en su rendimiento. Esto contribuye a mantener el interés, la motivación de los jugadores, evitando el aburrimiento y la falta de diversión mencionados anteriormente. En resumen, el principio de sincronicidad empática y progresiva en el método Pons busca establecer una conexión empática entre el entrenador y los jugadores al tiempo que se avanza de manera progresiva en la complejidad de los ejercicios tácticos. El uso de paneles tácticos permite trabajar de manera individual o en grupos reducidos, garantizando una atención personalizada, individualizada, además de específica. Además, los paneles tácticos permiten adaptar los ejercicios a diferentes niveles de habilidad, manteniendo el interés y la motivación de los jugadores. Espero que también os haya gustado este nuevo principio de sincronicidad en el cual, gracias a los paneles, podemos establecer una especificidad máxima. Un saludo, nos vemos en el siguiente principio. El principio de individualización colectiva mediante el método Pons dentro del contexto del entrenamiento de fútbol se refiere a la capacidad de adaptar el entrenamiento a las características, necesidades y objetivos de cada jugador, manteniendo al mismo tiempo la cohesión y la coordinación del equipo. En el marco del método Pons, una herramienta eficaz para lograr este principio son los paneles tácticos. Los paneles tácticos del método Pons son dispositivos diseñados específicamente para simular situaciones de juego con diferentes jugadores, permitiendo variar la posición, el movimiento, la intensidad, la velocidad de los mismos. Estos paneles son una herramienta muy versátil que facilita tanto el entrenamiento individualizado como el colectivo. En cuanto al entrenamiento individualizado, los paneles tácticos permiten al jugador mejorar sus habilidades técnicas, tácticas y cognitivas, tanto físicas, a través de ejercicios específicos realizados en los paneles. El jugador puede perfeccionar su toma de decisiones, su visión espacial y su capacidad de anticipación, entre otras cosas. Este enfoque individualizado ayuda al jugador a desarrollarse de una manera integral, trabajando aspectos clave para su crecimiento futbolístico y para su rendimiento. Por otro lado, los paneles tácticos también fomentan el entrenamiento colectivo al facilitar la coordinación y la cohesión del equipo, mediante la simulación de situaciones de juego reales y la interacción entre los jugadores. Los paneles tácticos promueven un aprendizaje significativo, motivando a los jugadores y fomentando su creatividad. La dinámica y la personalización que ofrecen los paneles tácticos permiten a los jugadores experimentar un entorno de entrenamiento interactivo y estimulante. En conclusión, el principio de individualización colectiva mediante el método Pons es fundamental para adaptar el entrenamiento del fútbol a las características y necesidades de cada jugador sin perder la cohesión y coordinación del equipo. Los paneles tácticos son una herramienta clave que facilita el desarrollo de habilidades técnicas, tácticas, cognitivas y físicas, así como la toma de decisiones y visión espacial. Además, fomentan el aprendizaje significativo, la motivación, la creatividad. En resumen, la aplicación de este principio, el uso de los paneles tácticos, permite optimizar el rendimiento individual y el colectivo de una manera eficiente y productiva. En definitiva, diría que el principio de individualización colectiva lo cambia absolutamente todo en el fútbol, ¿no? Es precisamente gracias a estos paneles que podemos hacer que entrenar con un jugador como si estuviéramos con 5 o 6. Eso lo cambia todo porque aparte
el departamento de scouting empieza a grabarlo todo desde el entrenamiento individual, porque a la vez es colectivo. Estamos fomentando que un jugador que llega en mitad de temporada, mediante este nuevo principio, entienda mucho mejor y antes el modelo de juego establecido por el entrenador principal. Este principio ayuda a un trabajo mediante sinergias y transferencias por parte del cuerpo técnico, que es sin duda el valor clave y diferencial en el entrenamiento moderno del siglo XXI, el cuerpo técnico. Es inestimable la ayuda que puede hacer al entrenador principal disponer de un cuerpo técnico a la vez de profesional en su especialidad, cada uno de ellos, aparte de una manera específica, entendiendo el lenguaje del fútbol por parte del entrenador. Para mí este principio ha sido un descubrimiento desde la serenidad y desde la quietud, desde la calma, desde el lockdown que me tocó vivir en Tailandia, mi último destino, donde pude descubrir un poco, adentrándome en mis experiencias por el mundo, en mis conocimientos, pues llegó a mí este concepto y desde el minuto uno no dudé ni un segundo en compartirlo por mi amor por el fútbol, ¿no? Porque yo pongo el ejemplo, me gusta jugar a pádel también, y cuando el punto o el saque ya no entra, no sigo. Es decir, siempre me gusta jugar en una igualdad de condiciones, no sacar ventaja de nada. Y si algo es este principio y este método de Pons en general, es una ventaja competitiva hacia todo aquel que no entrene con esta metodología. Un saludo y espero que os haya gustado estos 7 principios diferenciales, tangibles, cara al alto rendimiento en el fútbol. Un saludo y respira fútbol. En el Instituto Pons Method nos dedicamos a la formación avanzada de entrenadores de fútbol y de cada miembro del staff de una manera específica. Nuestro curso certificado es la vanguardia de una nueva arquitectura en el entrenamiento moderno, necesaria, efectiva, productiva y competitiva. Abogamos por un entrenamiento integral, pero dando máxima importancia a la especificidad y a la individualización táctica del futbolista. A través de una fragmentación necesaria del entrenamiento, proporcionamos una metodología más eficaz y productiva. Los paneles tácticos del método Pons se utilizan cuando nos son precisos, poniendo énfasis en el arte de los pequeños detalles que suelen cambiarlo todo en el mundo de la competición. Damos por hecho que el entrenador principal necesita más que nunca la colaboración de todos los miembros del staff con sus diferentes especialidades, que son fundamentales en esta nueva arquitectura del entrenamiento, pero priorizando las de una manera más específica posible. Juntos entrenamos mediante sinergias y transferencias a los futuros jugadores del fútbol moderno. Nuestro compromiso es con una educación continua, de calidad. Cada instructor certificado por el método Pons estará preparado mediante un entrenamiento integral basado en sinergias y máximo rendimiento. Somos los nuevos arquitectos del fútbol moderno. Los maestros en nuestro instituto son más que entrenadores, son mentores, son guías y visionarios. Ellos comprenden que el fútbol es un lienzo en constante cambio y que cada jugador es un artista único. La especificidad es una filosofía clave en nuestro instituto. Cada maestro está especializado en diferentes aspectos del juego, asegurando una formación integral para nuestros jugadores. El aprendizaje es un viaje sin fin en el instituto del método Pons. Nuestros maestros se mantienen al día con las últimas investigaciones y tendencias, lo que se refleja en su enseñanza. Fomentamos el desarrollo personal y la longevidad en el deporte. Enseñamos a nuestros entrenadores a formar jugadores en un 360, en muchas áreas, a través de un entrenamiento integral.
Como líderes en la formación de los mejores profesionales, nuestro objetivo es forjar personas íntegras y apasionadas, especializadas específicamente en el Instituto Pons Method. Estamos orgullosos de los profesionales en que se están convirtiendo nuestros alumnos. Los grandes entrenadores ayudan a jugadores, los grandes maestros también educan para la vida. Soy David Pons, CEO de Innova Fútbol, una plataforma donde ayudamos a revolucionar a clubes de fútbol profesionales para orientarles hacia una excelencia actualizada. Soy también el creador del método Pons, una metodología que ofrece grandes innovaciones y mejoras significativas en la historia de este deporte nuestro, el fútbol. Y también soy el fundador del Instituto del Método Pons, donde marcamos un viaje hacia el conocimiento continuo, donde ha nacido una nueva arquitectura del entrenamiento que nos ayudará a ser más eficientes, productivos y llevar a nuestros jugadores al siguiente nivel. Un saludo, si te interesa, suscríbete al canal y nos mantenemos en contacto. Un saludo. Respira Pons Institute.